La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible. Consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo y eficiencia en nuestras economías, haciendo que la conectividad sea cada vez más accesible. La revolución de la fibra óptica está ocurriendo ahora. Conectará nuestro continente, impulsará la inclusión y dará forma al futuro. Cuando la fibra lidera, el futuro acompaña. Súmese a la Fiber Broadband Association Latam Chapter para construir juntos un futuro más conectado. Muy buenos días para todos, encantados de estar con ustedes en esta última sesión de sesiones de fibra a tu hogar del semestre. Qué maravilla que hemos logrado cumplirle a nuestra audiencia, a nuestros miembros de forma regular todos los meses estas sesiones de fibra a tu hogar que han sido un gran éxito. Les agradecemos su compañía, su audiencia. Y para la sesión del día de hoy de derechos de vía, ductos y postes, la infraestructura invisible que condiciona el despliegue de fibra, tenemos a dos grandes invitados: Wanda Pérez, abogada, gerente de regulación y asuntos públicos de Liberty Communications en Puerto Rico. Bienvenida, Wanda. Y Nino Bollo, abogado y gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú. Bienvenido, Nino. Y previo a ya iniciar nuestra conversación con ustedes, queremos compartir el contexto de esta sesión y la idea de abordar justamente esta economía invisible, esta infraestructura invisible, porque muchas veces el debate sobre la conectividad lo hemos enfocado en la tecnología y en la infraestructura activa, pero resulta que una de las principales barreras que hemos identificado en la industria y en la FBA, la TAM Chapter, para expandir las redes de fibra óptica y que los proyectos de despliegue sean exitosos en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, está enfocado en el acceso a la infraestructura pasiva, los derechos de vía, ductos, postes y los activos públicos que muchas veces se encuentran subutilizados. Estas barreras justamente definen en la práctica los tiempos, los costos y la viabilidad misma de los despliegues. Y por eso hoy en esta sesión queremos poner en foco, junto con nuestros expertos, esa economía invisible que normalmente no está en la discusión pública porque nos enfocamos en los retos particularmente de toda la infraestructura activa o en el cierre de la brecha digital, y difícilmente abordamos este tema de costos ocultos del acceso a infraestructura, los desafíos de la regulación tarifaria, la tensión entre los esquemas de acceso obligatorio y negociación comercial, y, cómo no, la necesidad de que nosotros continuemos avanzando hacia los procesos más simples, previsibles y estandarizados en cada uno de nuestros países de la región latinoamericana, en pro de facilitar
el acceso a la infraestructura pasiva y lograr despliegues exitosos. Un contexto muy particular que queremos darle a nuestra audiencia y a nuestros panelistas es resaltar que existe un interés activo por intervenir, ampliar la cobertura y conectar nuestros hogares, pero una parte muy relevante de esos proyectos no logra avanzar por esos obstáculos de los que hemos venido hablando. Entonces, la problemática resulta especialmente significativa porque en muchos casos no existe una oposición de fondo a ese despliegue. Y por el contrario, los municipios, localidades o gobiernos nacionales incluso buscan impulsar una mayor conectividad, atraer inversiones y reducir la brecha digital, pero siguen teniendo estas brechas directamente relacionadas con la infraestructura pasiva, con los procesos formales, con la multiplicidad de autorizaciones y con unos tiempos administrativos que ciertamente afectan la planeación, el despliegue y el monitoreo de este despliegue. En ese sentido, los datos de OCIPTEL muestran que las dificultades de acceso a la infraestructura, por citar un ejemplo, y los trámites municipales representan en conjunto cerca de la mitad de las principales de las barreras identificadas por los operadores, lo que genera una contradicción muy grande entre los objetivos de política pública y su ejecución concreta. Esa voluntad de conectar y la disponibilidad de inversión no son suficientes cuando a nivel administrativo y operativo de las entidades encargadas de otorgar estos permisos o encargadas de emitir cualquier tipo de manifestación formal, sea local o sea nacional, no permite transformar esas decisiones en infraestructura desplegada y por eso la simplificación de permisos y la coordinación entre distintos niveles de gobierno debe entenderse como unas condiciones centrales para que los proyectos puedan materializarse. También existe un ejemplo muy claro de buenas prácticas para superar estos temas en Colombia y que se refiere a la iniciativa en conjunto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, en donde certifican que los municipios están libres de barreras y tienen una facilidad los inversionistas y la industria para poder realizar un despliegue de infraestructura, certificando así las localidades en donde es mucho más sencillo desplegar infraestructura. De otro lado, esta preocupación por este tipo de barreras está muy presente en distintos países de la región que están impulsando estas medidas que estamos hablando a título de ejemplo y lograr reducir sin duda alguna y simplificar los permisos y facilitar el despliegue. Chile, por ejemplo, también está avanzando en ese sentido con un procedimiento que conocemos como fast track para determinadas autorizaciones. Colombia tiene este procedimiento del que les acabo de hablar y es la acreditación de los municipios libres de barreras. Y Costa Rica también tiene un ejemplo muy interesante que incorporó el fortalecimiento de la región y de municipal y su gestión dentro de un plan de acción de infraestructura de telecomunicaciones a forma anual este año 2026 a 2027. Y estas iniciativas queríamos mencionarlas antes de dar paso a las preguntas a nuestros panelistas porque evidencian cómo los gobiernos nacionales y cómo la industria está empezando a tratar la simplificación de permisos y la eliminación de barreras locales como una política activa de conectividad. Están poniendo el foco en este asunto tan importante y que también aliviana la carga de incertidumbre que tiene la industria que se está encargando del despliegue, como los operadores, como los carriers, como los constructores. Y aunque los mecanismos son diferentes, todos buscan generar una mayor coordinación institucional, capacitar a las autoridades de todos los órdenes locales, nacionales e incluso regionales
y establecer condiciones más ágiles y predecibles para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones. Así, con este webinar queremos contribuir a la superación de estas barreras, seguir poniendo el foco en este sentido y atender los desafíos que presenta la infraestructura pasiva para que continuemos cerrando la brecha digital en América Latina a través de tendidos de fibra óptica eficientes en todos los niveles. Y con esta introducción, quiero preguntarle y empezar por Wanda. Wanda, ¿cuál es la importancia que otorgan y ven ustedes a niveles de permisos y costos fiscales vinculados en los despliegues de nueva infraestructura, de nuevos proyectos? ¿Cuál es el costo real que se le otorga a esos proyectos o a esos despliegues teniendo en cuenta estos permisos? Y eventualmente ese costo real afectaría solamente a quienes solicitan los permisos o la infraestructura. Pues muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper agradecida de estar aquí. Esta pregunta y este tema a mí me parece muy importante en todos los países. Obviamente la industria de telecomunicaciones está súper sobreregulada. Tenemos, particularmente en Puerto Rico, tenemos regulación federal, tenemos regulación estatal con la que tenemos que cumplir. Entonces, eso se convierte en una cantidad de permisos Hola. considerables. Eh, Además de tener que cumplir con reglamentaciones federales y locales, vemos un interés en seguir sobre reglamentando sobre este asunto de los permisos. Entendemos y vemos muchas veces que existe un desconocimiento de cómo se construye la infraestructura de telecomunicaciones y cómo funciona la infraestructura de telecomunicaciones. Por ejemplo, no podemos instalar un poste, no puede tener el mismo requisito de permisología que si voy a abrir una trinchera en el medio de un expreso, de una calle muy grande. Deben ser requisitos diferentes porque la intromisión cómo afectaría la infraestructura es completamente diferente en ambos proyectos. Ahora bien, en términos de costo, esto es muy importante. Los estados y los gobiernos ven la infraestructura de telecomunicaciones como una forma de monetizar eh, eh, algunos costos que tienen. Entonces, imponen costos excesivamente grandes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que es tan importante. O sea, por ejemplo, dependiendo del proyecto, los costos pueden llegar desde un 8%, un 10%, un 15%, dependiendo de la complejidad. O sea que las compañías tienen que hacer un análisis bien exhaustivo en cuanto a cómo van a hacer sus proyectos y cómo estos costos los van a afectar antes de hacer el proyecto, y a veces se detiene el proyecto o se tiene que dejar para después precisamente por el costo que tiene la permisología. Otro asunto de la permisología es el tiempo que toma. Si tú tienes que sacar 10 permisos, que en el caso de Puerto Rico son muchísimos dependiendo del proyecto, pues el tiempo de sacar la permisología es el último permiso que consigues, ¿no? O sea, si tienes 10 permisos y te dan 9 en el primer día, pero el décimo te lo dan en 90 días, pues el proceso de permisología te tardó 90 días. Y entonces en ese tiempo tu compañía está lista para construir con todos los materiales, precisamente posiblemente con todo el personal. O sea que son costos adicionales que se añaden al proyecto por dilaciones en el proceso de permisología. O sea que no es solo el costo inicial, sino el costo adicional que puede crear una dilación, la burocracia, etcétera. O sea que estos son costos bien importantes que tenemos que considerar todas las compañías y que a veces dilatan proyectos que son sumamente importantes y que nos desvían de nuestro objetivo, que es llevar conectividad. Por ejemplo, vemos que en algunos lugares el costo de la servidumbre es excesivamente cara. Nosotros hemos visto costos de, por ejemplo, $5 por pie cuadrado para el uso de la servidumbre. Esto es sumamente oneroso para algunas compañías, y más cuando lo que tú quieres es llevar la conectividad a lugares remotos que en realidad la necesitan.
Así que, en conclusión, la permisología es muy importante. Nosotros estamos todo el tiempo llevando el mensaje de que ciertamente tiene que haber permisología, pero tiene que haber permisología eficiente y permisología que en realidad atienda a las necesidades de cada proyecto y de la ciudadanía. No debe haber permisología por hacer permisos o por crear más fondos, llevar más fondos al gobierno. No debe ser. También ahí está un poco el asunto de la población que se va a atender. A veces las poblaciones no entienden tampoco cómo funciona el aspecto de las telecomunicaciones. A veces hay oposición que dilata todavía más los permisos. Así que es un ambiente bien complicado que a veces nos aumenta los costos y a veces detiene o elimina proyectos que son muy importantes. Muchas gracias, Wanda. No, totalmente de acuerdo. Y aquí también aprovechamos tu intervención para invitar a los agentes gubernamentales y locales y regionales por supuesto también nacionales para que también puedan hacer como un seguimiento de aquellas normas que están en desuso o aquellos procedimientos que exigen muchas veces la misma información o actualización de la información para hacerle más fácil las solicitudes y permisos de despliegue de infraestructura a los operadores, carriers interesados, incluso a los mismos constructores, para hacer esos ejercicios de depuración normativa que resultan tan útiles para los administrados. Eso también es una gran idea para que se contribuya desde la regulación al despliegue de la infraestructura. Y aquí, Nino, en este punto quiero consultarte desde tu experiencia, ¿cuáles son esos principales problemas de permisos que existen con los gobiernos locales cuando se quiere desplegar una infraestructura nueva o se requiere usar una infraestructura existente? Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, también agradecer por la invitación. Un placer compartir esta sesión y poder comentarles un poco de lo que pasa en Perú con la permisología, que no es muy diferente a la problemática que María Rosario nos ha comentado. Pero en el Perú tenemos un marco legal hace aproximadamente 12 años, que es una ley de carácter nacional, que aprobó el marco legal para la despliegue y expansión de infraestructura en telecomunicaciones, que la verdad es un marco legal bastante robusto y que establece de manera expresa que la autorización para el despliegue de infraestructura es automática. Es decir, un administrado ingresa su expediente a la municipalidad cumpliendo con adjuntar los anexos técnicos asociados a la infraestructura y la autorización es automática. La autoridad municipal no debiera exigir ningún requisito adicional al que establece esta ley, que es de carácter obviamente nacional, es una ley aprobada por el Congreso. Esta ley ha permitido efectivamente en los últimos años acelerar el despliegue de infraestructura en el Perú y cerrar así obviamente brechas digitales. Sin embargo, para complementar algunas cifras mencionadas y publicadas por el OCITEL, en Perú cada 10 de 100 habitantes tienen conexión a Internet. O sea, hay todavía una brecha inmensa, ¿no? Y por otro lado, nuestras autoridades congresales siempre están abocadas a declarar el derecho al Internet como un derecho universal, como un derecho humano, pero por otro lado tienen siempre la fijación de establecer regulaciones adicionales que en realidad generan algunos requisitos que no están establecidos en la ley nacional que les comentaba, que es una ley que se aprobó en el año 2014 y que establece un régimen de autorización automática que la verdad en el papel es una envidia para muchos países. El problema es que cuando uno va a aplicar o a implementar en la realidad esta ley y se enfrenta a las distintas municipalidades que acá en el Perú cada una emite requisitos adicionales a los establecidos en la ley que están asociados a exigir incluso muchas veces autorización vecinal o estudios de impacto ambiental, estudios de impacto urbano, requisitos que no están en la ley de carácter nacional, ¿no? Y que son muy complicados de cumplir y que obviamente generan una pérdida de oportunidad para el despliegue de infraestructura. Y esto
nos genera a los administrados un desgaste importante en el relacionamiento inclusive con estas autoridades locales, con estas autoridades municipales. Nosotros como operadores, cuando encontramos resistencia en las autoridades locales, inclusive a recibir un expediente, tenemos que interponer una denuncia por barrera burocrática ante el INDECOPI, que es la agencia de competencia que es encargada de revisar este tipo de denuncias. Y siempre las denuncias terminan declarando este requisito adicional de las municipalidades locales como una barrera ilegal e irracional. Pero eso ya implicó estar en un procedimiento administrativo por más o menos 3 años, lo cual se perdió el tema de la oportunidad y además se generó un desgaste importante en el relacionamiento con las municipalidades, ¿no? Entonces, dicho esto, sí existe un marco legal que lo impulsó la industria de autorización automática, pero que en la práctica es muy complejo, porque lo tienes que administrar de acuerdo a la voluntad política que exista en cada distrito, en cada localidad, en cada municipalidad, que además tienen, de acuerdo a nuestra constitución política, la posibilidad de emitir ordenanzas que tienen jerarquía de ley. Entonces, a veces entran en contradicción este marco general aprobado por una ley del Congreso con estas ordenanzas que ellos consideran que a veces tiene la misma jerarquía. Entonces, creo que hay que seguir avanzando con las autoridades para explicarles cuál es la importancia de cerrar estas brechas de conectividad, cuál es la importancia de que todos los peruanos puedan acceder a Internet como un vehículo para igualdad de oportunidades. Y en verdad, cuando terminemos de convencer de esa manera a las autoridades, es que creo que van a poder ser más flexibles y evitar esta hiperregulación que se traduce siempre en costos adicionales para los administrados. Genial, Lino, muchas gracias. A propósito de tu respuesta, quisiera preguntarte y ahondar un poco más en las repercusiones de la excesiva formalidad a la que nosotros nos enfrentamos ante las autoridades. Y esto es una excesiva formalidad que no solamente se ve en Perú, sino en toda nuestra región, en Colombia, en Chile, en diferentes de los países, también en Puerto Rico. También vemos bastante formalidad en Costa Rica. Entonces, digamos que tenemos unas autoridades y una cultura de formalidad, de exigencia, y en qué punto deberíamos lograr generar una reflexión de no necesitamos actualizar documentos que tienen 30 días de antelación, 90, 60 días, no tenemos que acudir a los notarios para siempre autenticar o que acrediten la veracidad de los documentos con un determinado tiempo, o no tenemos que acudir a excesivos ritualismos, si se me permite la expresión, para solventar y suplir, digamos, todos los requerimientos que hacen las autoridades para otorgar este tipo de permisos. ¿Qué buena práctica puedes advertir tú que pudiéramos compartirles a las autoridades al respecto? Mira, en Perú nos han funcionado, creo, para mencionar todo lo que hacemos como industria, 2 buenas prácticas. Una, establecer mesas de trabajo técnicas, primero con las autoridades locales, porque es donde se genera el gran problema que impide desplegar en la velocidad y en la oportunidad que los operadores necesitamos. Y estas mesas lo que se ha logrado es tener contacto directo con las municipalidades cuando se quiere reubicar un poste, colocar un poste, reubicar la ruta de la fibra, mover una antena o lo que fuera. Hoy día tenemos una mesa donde nos permite contactarnos fácilmente entre las autoridades locales y los administrados. Tenemos un representante permanente en estas mesas en las distintas localidades, en las distintas municipalidades, de manera tal que nos permite resolver y anticiparnos a los posibles problemas que se puedan generar con la infraestructura. Y otro tema que también nos ha permitido avanzar en eliminar determinadas exigencias, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental o las fichas ambientales que se agregaron
a la ley nacional, que incluso le agregó el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que debería ser el ente rector de que facilite e incentive el cierre de brechas de infraestructura y las brechas digitales. Hace 2 años dictó una norma en la que nos exigía presentar unas fichas ambientales bajo el régimen de silencio administrativo negativo, es decir, tenían 15 días para resolver y si no resolvían en 15 días se entendía denegada, con lo cual, y además esa ficha se convirtió como un requisito previo para nuestra solicitud en la municipalidad, que antes era automática, ahora ya no es tan automática porque tengo que crear la ficha. Esto tuvimos que abordarlo directamente con el ministro de su momento y logramos revertir esta barrera, pero que venía por una exigencia del Ministerio del Ambiente, un ministerio que está muy lejano y que no conoce absolutamente nada de cómo funciona el sector telecomunicaciones. Entonces, lo que nos exigió este desafío era mapear bien a todos nuestros stakeholders para explicarles cómo funciona el sector, para llevarles efectivamente la importancia que significa para el país y en términos de desarrollo cerrar brechas. Entonces, el mapeo de stakeholders que hoy día tenemos como industria y estar sentados en mesas técnicas que en realidad funcionan como tal, nos ha ayudado a nosotros adelantar a determinadas problemáticas o a determinada legislación que esté en laboratorio en algunas municipalidades locales que muchas veces están en pleno desconocimiento de cómo funciona el sector. Creo que ahí tenemos una responsabilidad importante de nosotros que conocemos el tema, de ir a conversar, a explicarles a todas las autoridades de todos los niveles, de poder ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales e incluso el Congreso. Bueno, nosotros en Perú estamos a puertas de cambiar de autoridades absolutamente el Poder Ejecutivo ahorita, el 28 de julio, y en octubre, y duran 5 años, y en octubre se cambian las locales y las regionales por 5 años también. Entonces ahí hay que de nuevo mapear los stakeholders, tener un acercamiento, explicarles cómo funciona el sector, explicarles la necesidad de cerrar brechas en un país donde sobre todo los que no acceden a servicios de Internet son las zonas rurales, son las zonas más pobres del país y son las que menos oportunidades tienen en la medida que no puedan acceder al Internet. Sí, absolutamente de acuerdo. Y también podría existir una muy valiosa oportunidad para que exista una transformación digital desde las autoridades locales, en donde se apalanquen en toda la nueva tecnología y en la industria de tecnología y en estos nuevos desarrollos tecnológicos que tenemos para que eventualmente pudieran contar con expedientes únicos digitales, de tal manera que allí la autoridad pudiera revisar también todo el perfil del solicitante del permiso, todos los documentos y todas las autoridades pudieran tener acceso a este. La tecnología, por supuesto, se demanda en las comunidades, pero también implica y una transformación digital del Estado, que el Estado también se mueva hacia el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y que esto sea utilizado en pro, por supuesto, de una mejor administración y de la simplificación de trámites que nosotros venimos conversando. Y ahí, Wanda, quisiera preguntarte, cuando un tercero, sea el gobierno local o el gobierno nacional, o la industria privada, sea empresas de telecomunicaciones, operadores, también carriers, otro tipo de interesados, controlan una infraestructura pasiva concreta, puntual. ¿Hasta dónde debe prevalecer la negociación comercial y en qué momento es necesario o mandatorio imponer obligaciones de acceso transparente y no discriminatorio? Bueno, nosotros tenemos, yo creo que ambas cosas son importantes. Nosotros tenemos ya una ley de acceso no discriminatorio en los postes, por ejemplo, que la mayor parte de los postes son del gobierno, o sea que todos tenemos que tener acceso, todas las compañías tienen que tener acceso no discriminatorio y transparente a esta infraestructura. No obstante, ¿qué pasa cuando la compañía, a pesar de esa ley, pues trata de imponer requisitos adicionales? Es un poco
lo que nuestro compañero estaba tratando de hablar, ¿verdad? Hay leyes y hay leyes que se ven bien bonitas escritas y sería ideal que funcionaran así, pero siempre nos tratan de imponer requisitos adicionales. Entonces, ahí es donde tiene que entrar pues la negociación. O sea, yo creo que el punto de partida ideal sería que todo fuera no discriminatorio en términos de infraestructura pública, particularmente no discriminatorio y transparente. No obstante, pues la realidad es que no es así. En Puerto Rico tenemos una problemática muy grande, por ejemplo, con la infraestructura de postes, que es la mayor parte del gobierno. Y los postes están en un estado, algunos que no es el mejor estado. No obstante, pues, ¿qué se hace con el despliegue? La infraestructura de telecomunicaciones, como hemos dicho, es una infraestructura, un servicio esencial para todos los clientes, pues entonces, ¿cómo trabajamos eso? Y entonces ahí es donde entra el aspecto de negociación. La infraestructura tiene que ser repuesta o cambiada el poste por el dueño, o lo tengo que cambiar yo. ¿Cómo hacemos cuando son muchos postes que hay que cambiar y en realidad es la responsabilidad o fue la responsabilidad del dueño mantenerlos y no lo hizo? O sea que, pues un poco, si no existe esa negociación, se puede detener completamente por ejemplo, el despliegue de fibra aérea en este caso. Eh, o sea que al final del día yo entiendo que la negociación es esencial, pero entiendo que se debe partir de un marco en cuanto a la infraestructura pública de transparencia y de no discriminación. De otra forma, en vez de tener una industria competitiva, tendrías una industria que está manchada un poco por estas dinámicas políticas de a quién se le da acceso y a quién no se le da acceso, ¿verdad? A veces sabemos que los gobiernos entran en estas políticas un poco complicadas. Por lo tanto, el principio debe ser de no discriminación. La negociación entra después cuando entonces el dueño de la infraestructura o el dueño del terreno, la servidumbre, lo que sea, pues se pone a añadir requisitos. Y es lo que nos contó nuestro compañero que pasa en Perú y que pasa en todos lados. O sea, no podemos legislar todo, ¿verdad? Es imposible. No obstante, debemos sí tratar de apaciguar esa necesidad de imponer requisitos adicionales para todo despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. O sea, como hemos hablado, nosotros queremos llegar a cerrar las brechas digitales, queremos llegar a esas áreas rurales. Entonces, si no existe esta negociación, al final del día es imposible, porque por estos requisitos adicionales de uso de servidumbre, uso de postes o uso de otras cosas. Así que, en resumen, para contestarte tu pregunta, yo creo que ambas cosas son esenciales. Yo creo que legislar, creo que tú pusiste, si esto es útil en todos los casos, hay que tenerlo en todos los casos, porque de otra forma tendrías que estar dependiendo de legislación y la legislación es bien complicada. A veces te añaden requisitos adicionales que tú no necesariamente estabas pidiendo o querías, y legislar no debe ser la solución para todo. Qué gran mensaje ese que nos estás dando, Wanda, porque también ese es un poco una de las oportunidades de mejora de los reguladores, quienes hacen o hemos sido parte de las autoridades regulatorias que consideramos que una mejor solución es regular el tema. Y resulta que muchas veces dejamos de lado o la autorregulación o las capacitaciones o otros sistemas que tenemos para que las soluciones sean más prácticas, sin decir que la regulación no es necesaria, pero a veces caemos en esta hiperregulación, no solamente de trámites, sino también en la industria de telecomunicaciones. Entonces, ampliar marcos, permitir buenas prácticas, generar entornos, incluso también de ensayos de nuevas disposiciones o nuevos procedimientos, pues también resulta muy útil, no dejar como un poco esa concepción de la regulación tradicional, que todos los problemas se resuelven a través de regulaciones, de actuaciones administrativas, de decisiones estatales, y ser un poco más activo y más propositivo para la solución pronta de desafíos. Eso es un mensaje bastante bueno y a resaltar
de tu intervención. Muchas gracias, Nino. Y en esa línea, ¿qué mecanismos consideras tú que pueden favorecer justamente ese otorgamiento más ágil de los permisos y cómo esto cambiaría el acceso a los servicios que la fibra trae por sí? Ya Wanda y yo nos hemos adelantado un poco a que podría ser adopción de buenas prácticas, a que podría ser mesas de trabajo, como incluso tú ya también lo mencionaste. ¿Qué otros mecanismos crees que pueden facilitar este otorgamiento pronto y simple de los permisos? Mira, ahí para colgarme un poco de lo mencionado por Wanda, y en la misma línea, en Perú, más bien la infraestructura de postes, etcétera, es en la mayoría de empresas eléctricas privadas, ¿no? Sin embargo, la regulación ha ido por otro camino, de que los operadores dominantes dominantes en el segmento de la fibra tienen que colgar ofertas mayoristas para que todos puedan evaluarla y colgarse en términos de no discriminación, etcétera. Pero la verdad no funciona, porque esas ofertas mayoristas sí terminan colgándose, pero la verdad que no son atractivas y no son competitivas. Con lo cual terminas en una negociación directa entre privados que puede durar mucho tiempo, y donde te entrampas generalmente son o en las descripciones técnicas o en la propuesta económica. Y entonces, en el Perú hay un modelo donde el OCIPTEL actúa solamente de manera supletoria, es decir, en ausencia del acuerdo entre privados por un determinado tiempo, uno de las partes puede acudir al OCIPTEL para que dicte un mandato. Y este mandato inclusive puede contener, de hecho contiene especificaciones técnicas y económicas. Y muchas veces las especificaciones técnicas y económicas terminan siendo peores de las que se podrían haber obtenido en una buena negociación, si es que las partes realmente muestran disposición a cerrar un acuerdo. Entonces ahí el mensaje es, oye, efectivamente, la regulación, en primer lugar, solamente debe intervenirse cuando no funcione el acuerdo entre las partes. Pero en segundo lugar, la invocación también a los privados en verdad sentarse con la disposición de cerrar un buen acuerdo, porque llegar a un mandato por la autoridad puede ser más perjudicial. Pero en todo caso, totalmente alineado en que no se debe regular por regular. Hay espacios donde los privados con voluntad pueden lograr acuerdos más rápidos que se podrían lograr en un procedimiento administrativo que termine en un mandato de los CIPTEL, y además que puede ser hasta cuestionado en la vía judicial, ¿no? Otro esquema que debería de funcionar en el Perú y no funciona es que no existen ductos más bien que sean administrados por autoridades públicas, llámese municipalidades. Acá en el Perú, cada vez que un operador de fibra tiene un proyecto, porque su demanda comercial así lo exige, rompe la calle, viene otro operador al día siguiente, vuelve a romper la calle, y a veces tenemos una calle en que todo el año se pasa, o una avenida en que todo el año se pasa rota, ¿no? Cuando, si en verdad existiera una planificación local, que nosotros lo hemos venido impulsando hace tiempo, una planificación municipal, una planificación a nivel de vías metropolitanas, o sea, de vías importantes, en las cuales cada vez que se modifiquen o se arreglen estas calles, estas avenidas o las veredas, se comunique a los operadores y entre todos ponernos de acuerdo para establecer un ducto general donde podamos pasar toda la fibra con tarifas que estén previamente establecidas y que exijan temas de neutralidad y transparencia. Es un modelo que venimos promoviendo acá en Perú. Hemos hecho un piloto en un distrito donde se han intervenido muchas avenidas. La municipalidad ha hecho el ducto, lo ha puesto a disposición de los operadores, pero estamos todavía cerrando el tema de que las tarifas sean neutrales, las tarifas sean transparentes y que se vea esto como una facilidad esencial para poder llevar un servicio público que genera desarrollo. Otra oportunidad que nosotros hemos visto en el Perú y que nos ha servido para tener una mejor relación con las autoridades locales es que acá se dictó una ley hace 2 años para retirar todo el cableado en desuso, o todo el cableado que estuviera en mal estado, etcétera, y nosotros lo convertimos en una oportunidad
además de tener que cumplir con la norma, nos daban cronogramas muy exigentes para el retiro, pero lo convertimos en una oportunidad de mirarlo desde el lado de la sostenibilidad. Ese retiro de cableado contenía componentes que debían tener un tratamiento de sumo cuidado y que se incorporara a la economía circular. Y en eso buscamos a las mismas municipalidades como aliados para establecer un programa de reciclaje de este tipo de componentes. Y eso nos permitió que esta normativa sea vista como una oportunidad y que en verdad todos los operadores formales nos comprometiéramos al retiro del cableado. El tema es que casi el 70% de los cables que muchas veces se apoyan en los postes son de empresas que empiezan a nacer, sobre todo en localidades muy alejadas, que son informales. Y ese es otro tema que uno tiene que atacar, porque muchas veces los costos de la infraestructura pasiva se distribuye entre pocas empresas formales y el problema no está ahí. Entonces, a veces se está viendo el problema donde no existe. Acá en Perú existe una gran informalidad que hace uso de infraestructura sin pagar absolutamente nada, sin cumplir normas o estándares mínimos exigibles en términos de impacto ambiental y que es una realidad con la que hay que no acostumbrarnos a vivir, sino que hay que afrontarla. Hay que afrontarla porque si no siempre los formales terminamos cargando el costo de estas ineficiencias, ¿no? Pero a nosotros, acá en Perú, nos ha servido llevar este piloto, como te decía, de establecer y construir estos ductos de administración municipal, poder compartirlo con los operadores. Y por otro lado, en la negociación con los propietarios de postes, que como les digo acá, generalmente son de las eléctricas, que son privadas, llegar a una buena negociación porque más bien es un disuasivo terminar en el OCIPTEL y que nos establezca un mandato que a veces no conviene a ninguna de las partes. Absolutamente de acuerdo contigo y gracias por compartir ese conocimiento y esa experiencia. Y ya habiendo diagnosticado el problema, compartiendo las experiencias que afrontamos en cada uno de nuestros países, quisiera que nos enfocáramos un poco más en soluciones propositivas que pudiéramos abordar desde la industria junto con los gobiernos locales y nacionales. Y al respecto, Wanda, ¿cómo consideras que se pudiera trabajar junto a los gobiernos locales, nacionales e incluso en organizaciones de alcance regional para que los cobros fiscales o de derechos sobre tendidos nuevos no sean considerados solo mecanismos de recaudación para el fisco a corto plazo, sino también mecanismos que acerquen la conectividad a las personas? Pues esto es muy importante. Yo creo que la respuesta aquí sencilla es educar. Eh, Como comencé diciendo al principio, yo creo que hay mucha falta de educación en cuanto a cómo operan nuestras redes, cómo opera la fibra. Los gobiernos a veces piensan que pues tú despliegas tu fibra y la dejas ahí hasta siempre y entonces la compañía se está haciendo todo este dinero, se está lucrando todas estas cosas, pero no ven primero el costo del despliegue de fibra es considerable. Dos, el mantenimiento que hay que darle a la fibra. Tres, es importante que la fibra y el despliegue de banda ancha no se vea como algo que las compañías están haciendo para lucrarse, es algo que es nuevamente un servicio esencial y es un servicio de desarrollo económico. O sea, las personas que no tengan acceso a banda ancha se les hace tanto más difícil pues, hacer negocios desde la casa, hacer investigaciones, estudiar desde la casa, recibir servicios de salud, etcétera. O sea que nuestra empresa debe ser vista más como algo de desarrollo económico y de beneficio social. O sea, no es un derecho esencial porque sí, es un derecho esencial porque te ayuda a recibir todos esos otros servicios de una forma eficiente. Por lo tanto, yo creo que hay que educar al gobierno en cuanto a eso, hay que educar al gobierno en cuanto a que nosotros continuamos haciendo una inversión. Hacer más cara esa inversión, pues solo limita la inversión que podemos hacer para hacer el despliegue.
Por lo tanto, yo creo que sí, pues tal vez tiene que haber algún recaudo, pero yo creo que ese recaudo tiene que ser modesto y razonable e ir a la par con el despliegue y con el beneficio que se le va a ofrecer a la sociedad con este servicio. Porque al final del día, todos estos costos adicionales lo que hacen es impactar el costo al cliente. Entonces, en una industria súper competitiva, tú no quieres tener que aumentar el costo al cliente, tú lo que quieres es poder reducir el costo al cliente. O sea que si tengo a un gobierno que está todo el tiempo queriéndome cobrar impuestos, queriéndome cobrar gastos adicionales por el uso de servidumbre, como dice Nino, o sea, no planificando, entonces haciéndome construir, cuando ayer construiste tal vez en la misma calle, yo pude haber puesto mi ducto. Sin esa planificación, no haciendo esa planificación, pues aumentan los costos. Y entonces tú no quieres que aumenten los costos y el gobierno no debe querer que aumenten los costos para los ciudadanos. Y las compañías ciertamente no queremos eso tampoco. Así que yo creo que, y nosotros en Puerto Rico lo estamos haciendo mucho, llevando este mensaje de educación, de que no es que yo tiro un cable o un ducto en el piso o lo llevo a algún lugar y yo lo dejo ahí y ya y el dinero cae del cielo, ¿no? O sea, hay un trabajo de mantenimiento, los costos son considerables, la estructura de costos que se le cobran al cliente también pues tiene que ser bastante reducida porque tú quieres tener clientes, tú no puedes tener los precios más altos en el mercado, o sea que eso tiene que ser un balance. Y queremos poder proveer el mejor servicio al menor precio. Y el gobierno tiene que entender eso, siendo esto un beneficio para toda la sociedad y una herramienta de desarrollo económico. Absolutamente, Wanda, muchísimas gracias. Y Nino, ¿cómo podría colaborarse con los gobiernos nacionales, locales o incluso los organismos de alcance regional para que puedan alinear objetivos y prioridades con los permisos, los procesos de otorgamiento de estos y la disponibilidad de infraestructura por parte de cada uno de estos gobiernos? Sí, mira, ahí nosotros hemos tenido una muy buena experiencia en un mecanismo que le llamamos obras por impuestos, que es en realidad una asociación público-privada, que nos ha permitido en el mundo móvil cerrar brechas de infraestructura en zonas rurales de manera muy acelerada en los últimos años. Este mismo mecanismo lo estamos llevando al mundo de la fibra, al mundo del Internet al hogar. ¿Y qué significa? Significa nosotros tenemos una carga de impuestos sectoriales muy alta, muy alta. Entonces, en vez de ir a pagar estos impuestos sectoriales a la caja del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convertir ese dinero en cierre de brechas, sobre todo en zonas rurales. Y esto nos ha funcionado, y hay evidencias, tenemos ya casi 5 años funcionando con un esquema que ha permitido cerrar brechas de manera efectiva. Y esto lo estamos llevando ahora al mundo de la fibra, como propuesta a las autoridades. Espero que las autoridades que vengan puedan mantener estas conversaciones en las que efectivamente lo que se tiene que buscar es el bien común. El bien común es cerrar estas brechas de acceso a la Internet, que no solamente hablar de conectividad, sino como hablaba Wanda, es que a través de esta conectividad llegan servicios que permiten el desarrollo para las personas, el desarrollo para la sociedad, finalmente el desarrollo para el país. Y eso lo tienen que entender las autoridades. En consecuencia, deberíamos de trabajar en estas asociaciones públicas y privadas para lograr objetivos mucho mayores para el país, ¿no? En esa línea, nosotros como industria hemos propuesto que un modelo igual al que ya tenemos para cerrar la brecha en el Internet móvil, tengamos para la fibra fija, la fibra al hogar. Y en eso estamos, y creo que es un mecanismo que ha funcionado bien y se han cerrado brechas de manera acelerada. El otro es seguir impulsando este tema de la planificación con las autoridades locales y regionales e incluso con las autoridades nacionales para evitar estos costos o generar más eficiencias en los despliegues de fibra que a veces tenemos que hacer. Vemos intervenciones, como les decía, en la misma calle
todos los días de distintos operadores o incluso del mismo operador. Entonces, eso requiere mucha planificación y entender bien cuál es la urgencia de llevar el Internet al hogar. Y el otro que creo que nos toca también como industria y que lo estamos haciendo acá es que las autoridades entiendan de que se tienen que eliminar todos los sobrecostos, inclusive esos ocultos que no son tan evidentes, porque la rentabilidad de la industria no es la rentabilidad de hace años. En la medida que no haya rentabilidad, no hay inversiones. Y si no hay inversiones, es bien poco probable que podamos cerrar estas brechas. Sí, de acuerdo. Y también como para unirme a esos mensajes es básicamente comprender que la simplificación de todos los trámites, todo lo que pueda hacerse para que los trámites sean más ágiles y ligeros, si se me permite la expresión, que la carga no sea tan inmensa a nivel administrativo y operativo, pues va a repuntar en facilidad e incluso en incentivos para que el sector privado genere un despliegue de infraestructura en el país. Obra también como un incentivo al despliegue y, por supuesto, a la inversión, sea nacional o extranjera, según el caso. Entonces, desde allí, desde esta simplificación de trámites en el marco de lo que hemos expuesto, pues también se está contribuyendo a la generación de más conectividad y de brecha digital, porque se está permitiendo desplegar infraestructura de una manera más eficiente. Si el sector privado está interesado, pues por supuesto, y tiene los incentivos suficientes, pues por supuesto va a generar un despliegue de infraestructura más inmediato, con unos costos mucho más ciertos, con una planificación y una planeación de despliegue mucho más precisa y que no tenga que enfrentarse a todos estos desafíos que hemos podido conversar. Finalmente, y ya para cerrar esta sesión que ha sido tan productiva, quiero preguntarles a ambos sobre un mensaje en particular que quieran darle a nuestra audiencia, que está compuesta por todos los miembros de la FBA Latam Chapter, miembros también de la industria y, por supuesto, autoridades regulatorias que muy gentilmente se unen a nuestras sesiones de fibra de forma mensual. Wanda, ¿qué mensaje quieres dejar? Pues yo diría que el mensaje para mí sería incentivar la colaboración. A través de todo esto hemos hablado de colaborar con el gobierno, colaborar entre otras empresas y en realidad funciona. O sea, cuando en realidad las partes tienen interés de sentarse, hablar, conversar, ya sea si va a terminar en una legislación o si va a terminar en una negociación, siempre yo entiendo que sale algo positivo de esa colaboración. Nosotros hemos hecho varios proyectos piloto con las autoridades aquí. Esos proyectos, una vez tú te sientas y en realidad tú ves que las partes quieren resolver, las partes quieren llevar, quieren hacer los proyectos, quieren reducir las brechas digitales. Entonces, pues una vez te das la oportunidad de esa colaboración, salen cosas muy buenas de esa colaboración. Ejemplo de ello es el ejemplo que estaba conversando Nino, de abrir las trincheras. Si conversamos y si colaboramos, abrimos las trincheras y si yo abro la trinchera, pues le digo a las compañías, miren, voy a abrir la trinchera, pongan sus ductos y tal vez podemos hacer algún tipo de proyecto one dig, o sea, que haya solo una construcción en cada cierto tiempo en las áreas, ¿no? Es bien triste cuando una compañía tiene que romper una calle y entonces, como explico Nino, al otro año viene la otra compañía y rompe la misma calle. Y entonces, pues eso es bien complicado y para la infraestructura vial es muy difícil. O sea que mi llamado sería un poco a la colaboración tanto para el gobierno, que el gobierno nos dé ese espacio de colaborar con ellos, y entre los entes privados, que yo sé que competimos muy fuerte cuando salimos allá afuera en el mercado, pero que dentro de nuestra industria tenemos las mismas dificultades, exactamente las mismas dificultades, y con colaboración y educación yo creo que las podemos resolver muchas de ellas. Muchas gracias, Wanda. Nino, tu mensaje, por favor.
Mira, el mensaje va como que en la misma línea. Yo creo que es esencial la colaboración entre el sector público y el sector privado. He puesto un claro ejemplo de que sí ha funcionado esta colaboración, que nosotros le hemos denominado el régimen de obras por impuestos, pero en realidad es pagar los impuestos sectoriales con infraestructura rural. Eso es un claro ejemplo de que si nosotros, los privados y el sector público, conocemos y somos conscientes de que el objetivo es el mismo, que es cerrar brechas y que es llevar Internet al hogar de buena calidad y a precios accesibles, es que necesitamos mucha colaboración. Que no exista el temor de sentarnos en las mesas a los operadores, porque para inclusive discutir un proyecto de norma o para ver alguna planificación, porque nosotros somos los que tenemos la experiencia, somos los que podemos aportar la parte técnica. Entonces, que no se nos vea a nosotros como un enemigo, sino al contrario, tenemos que buscar alianzas con el sector público. Sin lugar a dudas, con el sector privado también. Como ya dijo Wanda, nosotros competimos, pero hay varios modelos que también ya están probados, donde compartir no significa dejar de competir, ¿no? Ya se comparten los postes, se comparten la infraestructura pasiva, y ahora se está avanzando inclusive con el tema de las redes neutrales de fibra, estos modelos de compartición mayorista y neutral en muchos países. Entonces, de nuevo, hay que acá buscar toda la eficiencia desde eliminar barreras, desde eliminar tramitología, desde acelerar plazos, pero también entre los privados de compartir la infraestructura sin que eso signifique, como ya dije, dejar de competir. Muchas gracias, Wanda y Nino, por esta maravillosa sesión, por sus conclusiones, por su generosidad compartiéndonos sus experiencias y conocimiento. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Fibra a tu Hogar. Nos vemos el próximo 25 de agosto en la siguiente sesión de Fibra a tu Hogar y esperamos que en todo el semestre también de este año 2026 nos sigan acompañando. Les deseo a todos un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Hasta luego.